Y si no tienes el carnet, por más condición que tengas, por más barreras que enfrentes, no vas a tener las facilidades que el Estado te da, porque esto se da a partir de una titularidad, y la titularidad la del carnet, porque es mucho más económico, a la larga es más barato construir con diseño accesible que reconstruir, que acoplar, que romper, que volver a hacer. La CDPD es un instrumento internacional que fue aprobado en 2006 por la ONU, que no viene a traer nuevos derechos. El día de hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Raquel Domínguez. Es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de Guayaquil. También es magíster por la Universidad Andina Simón Bolívar y cuenta con más de 9 años de trayectoria. Ha impartido talleres, cursos y capacitaciones respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en colaboración con UNFPA y PNUD. Actualmente está cursando una maestría en política pública en Flaxo, Ecuador. Sin más preámbulos, queremos dar la bienvenida a Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Les agradezco por la invitación y feliz de estar aquí para comentar un poco sobre los derechos de personas con discapacidad. Ya dimos un poco de tu presentación, pero también queremos que tú te explayes un poquito de quién eres tú. Yo soy abogada por pasión. Me gusta este tema de conocer los derechos y poder representar un poco a las personas que no tienen mucho conocimiento del tema, también el tema de enseñar, explicar y poder llevar los derechos de la parte teórica a la parte práctica. Genial, porque, bueno, yo pienso y desde este espacio hemos pensado que el hablar de discapacidad tiene mucho que conectarse con la parte de derechos, ¿ok? Porque claro, está la parte vivencial de las personas, pero esa parte vivencial muchas veces se ve impactada por mucho desconocimiento en materia de derechos. Entonces, justamente quiero un poco abordar esa parte ahora y ver justamente la situación de las personas con discapacidad un poco a rasgos generales, porque sabemos que históricamente ha ido cambiando la situación, ¿no? O sea, desde que se les mira como personas de las que se puede prescindir, personas que se les tiene que rehabilitar. Ahora en el tema de derechos, ¿cómo crees tú que eso es un aporte para la vida de las personas con discapacidad y la importancia de abordar desde ese enfoque? Bueno, como bien señalas, ha habido una evolución en cómo se concibe a la discapacidad y actualmente tenemos más presente un enfoque social, desde el cual se concibe la discapacidad como una forma más de vida y como sujetos, como personas que tienen derechos. ¿Esto qué implica? Esto implica que tengamos a las personas con discapacidad un conocimiento primero de nuestra condición, primero de nuestras capacidades, más allá de solo el hecho de tener una discapacidad o una condición. Esto implica que nos veamos como sujetos que si bien tenemos una discapacidad, no es una característica más, no es el único, la única condición que debería tenerse en cuenta para nuestra forma de vida. También entender que las condiciones que tenemos implican también parte de nuestra identidad, y en cuanto a derechos, saber que no nos hace merecedores de derechos especiales o de una situación que nos ponga
sobre o debajo de las personas que no tienen discapacidad, sino que comprender que debido a las condiciones de vida que tenemos, necesitamos ajustes razonables para poder acoplarnos en la sociedad de manera que no se nos excluya. Entonces, parte del reconocimiento como sujetos de derechos, como personas valiosas para la sociedad, implica el reconocer que tenemos valía como persona, que tenemos dignidad, que tenemos derecho a la igualdad de trato, a la igualdad de oportunidades, y que precisamente para poder tener una convivencia teniendo en cuenta los derechos que tenemos, teniendo en cuenta nuestro valor como personas, implica que entre nosotros mismos no nos pongamos el pie, por decirlo de alguna manera. Entonces, implica un autoconocimiento y un conocimiento que va más allá de nuestra propia condición, sino también el conocimiento de las distintas condiciones, de los distintos tipos de discapacidad, y también una parte que implica ahondar en la parte de derechos, de cómo va evolucionando. Por ejemplo, hace poco, del 30 de enero, salió una sentencia precisamente sobre los términos que se usan en nuestro país para referirse a las personas que tienen discapacidad psicosocial. Eso ya es un paso para ir evolucionando y dejando detrás los términos que no son apropiados para referirnos a las personas que tienen este tipo de condición. Permíteme ahí un comentario, y es que quiero nada más resaltar lo que nos acaba de compartir Raquel, porque es importante tener presente que este marco legal o estos derechos no implican un tema de que o estás por encima o estás por debajo, sino es justamente para equiparar esas oportunidades, porque muchas veces, en cambio, se ve así de que chuta, o no, es que quieren estar por sobre, o que los privilegios y no sé qué y no sé cuánto, pero es justamente tomar en cuenta eso, que si hay este marco legal es justamente porque tenemos una dinámica de vida distinta, con diferentes temas, sea auditivo, sea físico, sea lo que sea, que necesitan justamente el equiparar esas oportunidades para todos tener esa vida digna, digamos. Y parte de eso también es como no solo las personas con discapacidad les va a servir, por ejemplo, en el tema de accesibilidad en los lugares sociales, recreativos, etcétera. Uno se puede ver, por ejemplo, a mujeres embarazadas que van con el carrito, o a personas de tercera edad, o a personas incluso que están llevando tal vez cosas y ven una veredota o cosas así, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que también la igualdad que se busca no es para, como dijo Emilio, Raquel, para sentirnos mayor o de menor forma, en ciertas palabras, sino más bien es para que todos tengamos la misma igualdad, incluso en la vida normal, en la vida cotidiana. Entonces, creo que eso es importante también mencionar. Ahora, con respecto a lo de lo que tú mencionaste, ¿qué tipo de reformas están sacando para las personas con discapacidad psicosocial? A ver, ahorita se está revisando justamente la ley orgánica de discapacidades. Aunque tuvo ya un veto presidencial, se está moviendo un poco desde la parte de las organizaciones de personas con discapacidad, justamente sobre los puntos que se vetó, porque hay unas observaciones que se piensa podrían peligrar los derechos de las personas con discapacidad. Mi punto de vista al respecto es que no hay un peligro per se, porque en nuestro país no hay regresión de derechos. Entonces, los logros que se ha conseguido a través de los años, como por ejemplo la jubilación que está determinada con parámetros distintos, que tiene otro régimen, también para el caso de despido intempestivo para personas con discapacidad y que tienen una liquidación mejor que cuando una persona no tiene discapacidad. Eso no se va a eliminar,
sino que sigue siendo también una cuestión de desconocimiento. Cuando alguien escucha que claro, el presidente ya vetó esto y lo declaró inconstitucional, automáticamente ya nos van a quitar. Ese fue el discurso que escuché de algunas personas que querían que no se regrese a como era antes los parámetros para algunas cuestiones como la jubilación, como una buena liquidación. Pero tiene muchos matices, ¿no? Estas cuestiones deben tenerse en cuenta primero cuál es el régimen constitucional en el que estamos, en el que como grupo, como personas con discapacidad forman parte del grupo de atención prioritaria. Entonces, implica que tenemos mayor protección, que incluso si además somos mujeres, tenemos más protección porque tenemos una situación de mayor vulnerabilidad. Además, si de paso somos personas que estamos en situación de migración o en situación de pobreza, todo eso implica que tenemos mayor protección. Hay que tener estas características muy en cuenta para no irnos ahí de lado porque yo entiendo que el miedo puede ser muy fuerte, pero no siempre es así. Tenemos la ventaja de que nuestro país ha firmado convenios importantes sobre derechos de personas con discapacidad, como la propia CDPD, entre otros que nos blindan, nos protegen. Más allá de esta reforma que se está revisando y que todavía no está aprobada o desechada totalmente, habrá que esperar a ver qué dice la Asamblea definitivamente, si va a negarse por completo, si va a rechazarse, o cómo va a quedar al final el texto aprobado, pero todavía no hay algo definitivo. Eso es lo que más se está comentando, se está viendo en cuanto a reformas. Y es súper importante, bueno, que hayas mencionado eso. Y también yo estaba viendo en una página del gobierno que son datos reales que solo en Quito hay alrededor de 70.000 personas con discapacidad de todos los tipos, ¿no? Eh, y realmente yo creo que ese es un número alto, ¿sí? De personas que necesitan accesibilidad en todo, en nivel educativo, en nivel social, en nivel legal y en todo lo que conlleva, ¿no? ¿Cómo crees que eh, es la situación, especialmente en Quito, ¿no? O sea, para las personas con discapacidad? A ver, señala primero un punto que hay una diferencia en cuanto a las cifras. Las cifras oficiales nos dicen que estamos alrededor de 6.000 personas las últimas, ¿no? Pero si comparamos con las del censo de 2022, donde sale que somos más de 1 millón de personas con discapacidad en Ecuador, claro que no te especifica los tipos, que hay algunas sutilezas que han pasado desapercibidas. Obviamente estamos hablando de que hay un subregistro, que hay personas con discapacidad que no tienen el carnet, que implica que viven con su discapacidad como pueden, porque si bien es cierto el hecho de tener la condición no implica que te garantice el acceso a derechos, porque el acceso a derechos se da a partir de tener la condición y tener el carnet. Ese es el habilitante. Y si no tienes el carnet, por más condición que tengas, por más barreras que enfrentes, no vas a tener las facilidades que el Estado te da, porque esto se da a partir de una titularidad, y la titularidad la del carnet. Entonces ahí nomás hay una diferencia importante entre los datos estadísticos oficiales y lo que pasa en la vida real. Los datos estadísticos nos dicen, por ejemplo, que hay una mayoría de hombres
versus las mujeres con discapacidad, pero en el censo es al revés. Y aquí sí hay un problema en cuanto al género, por ejemplo, porque hay discapacidades que se originan derivadas de violencia basada en género. Y todos esos detalles no se han pormenorizado, no se han aterrizado y no se han comentado. Y es justamente, creo, importante tener esa claridad en cuanto a estas cosas, porque em, entendería yo que a partir de todos estos registros, de estas cifras, de esta estadística, em, se parte para la política pública. Y vendría esa aplicación correcta o ese enfoque tal vez correcto del segmento poblacional al que vamos a aplicar esta política pública. Pero yo utilizo el término, pero sé que tal vez muchas personas no están familiarizadas con eso. Tal vez tú así a breves rasgos, ¿cómo explicarías a alguien que quiere tener un primer acercamiento sobre lo que es política pública y por qué es importante que tengamos o no experiencia o una formación legal, estemos al tanto de lo que respecta a este tema? Bien, la política pública implica todas las acciones, decisiones que toma un gobierno que parten del Estado para solucionar un problema que por su gravedad, por su magnitud y en este caso por el tipo de personas a las que les afecta, adquiere la connotación de un problema grave, un problema social grave. Teniendo en cuenta que es un problema de impacto, o sea, si bien es cierto, somos una minoría, estadísticamente hablando somos una minoría importante por la trayectoria histórica de exclusión, de rechazo, de no reconocimiento de derechos y que ahora tiene ya una prioridad por toda esta trayectoria histórica. Por esto es que la política pública se enfoca también en estos grupos que si no son una mayoría, no representan un grupo poblacional importante, mayoritario, debido a la calidad que tenemos, por ahí va el asunto de resolver los problemas que nos atañen. Y sí, una buena parte de la política pública se ve reflejada su gravedad, su atención en cuanto a estadísticas y sí se toma en cuenta las estadísticas oficiales, pero luego también la parte de cómo se va recogiendo los distintos enfoques y tenemos el censo ya como una herramienta más para hacer política pública. La política pública tiene muchas aristas y entre otras está en el tema de solucionar. Se sabe que el camino para solucionar un problema público es muy complejo. Entonces tenemos, por ejemplo, el problema de género, el problema de la pobreza, el problema de inclusión educativa, de inclusión laboral. Así que tiene muchas aristas por las cuales se puede abordar el tema de la discapacidad y cada una tiene detrás una parte legal que es parte de la política pública. Incluso hay distintas ramas, distintos enfoques desde los que se puede abordar, pero una parte sí es la legal. No hay una discusión en cuanto a qué tan importante es la parte legal, pero en nuestro país sí se necesita un reconocimiento por la vía legal que nos dé un soporte para poder reclamar derechos, para poder evidenciar violaciones de derechos que si no están plasmados, si no constan en cuerpos normativos, simplemente no existen. Y poniendo un par de ejemplos,
cuando una persona con discapacidad quiere coger el transporte público, podemos ver que es prácticamente imposible. Podría decirse que el metro más o menos Sí, en tiene mi esa experiencia sí accesibilidad, es bien accesible. pero en el resto no. O sea, tenemos que entender que también trasladarse es parte vital para trabajar y la mayoría de personas con discapacidad no tienen ese acceso. Otra parte, yo personalmente hemos quedado en el mes de diciembre para una cena con un grupo de amigos igual que tienen discapacidad. Y es algo triste poder buscar restaurantes, buscar espacios de recreación. ¿Por qué? Porque se puso en el grupo, ¿saben qué? Ayúdennos con ideas para ver a qué restaurante. Y realmente todos, cuando mandábamos, o especialmente yo mandaba, diciendo, no, ese lugar es cero accesible, no podemos ir allá. Entonces, de todos los restaurantes que hay en Quito, yo me atrevería que hay más de 10.000 restaurantes a nivel de sur y norte, y que uno solo hayamos tenido la opción para poder ir a ese lugar. Por otra parte, el sistema educativo también, como te había comentado detrás de cámara, profesores que ya están siendo preparados en la universidad para tener las adaptaciones curriculares correspondientes para personas con discapacidad y neurodivergencias, no lo están haciendo y más bien están diciendo es que su niño es inquieto, es que su niño es tal, es que ni sé qué, que ni sé cuánto, y ponen un montón de cosas. Entonces, ¿tú crees que en Ecuador se ejercen políticas públicas a favor de las personas con discapacidad o falta un camino largo? Es un camino que nos falta mucho por recorrer, realmente. Sí, es que el tema de la accesibilidad es un tema muy complejo porque tienes que acoplarte a todos los tipos de discapacidad y cada tipo tiene sus necesidades específicas y a veces el formato en el que puedes dar la clase, el curso o el espacio simplemente no te permite dar las facilidades a todos absolutamente. Entonces lo que se hace es luchar por conseguir una mayor accesibilidad posible y bueno, claro, esto de la accesibilidad física, por ejemplo, que viene vinculada con el diseño universal por tratar de hacer los espacios un poco más acoplados para todos, ¿no? Y claro, esto beneficia no solo a las personas con discapacidad, sino que a adultos mayores, a todos en general. Sin embargo, y teniendo en cuenta incluso la parte del presupuesto, porque es mucho más económico, a la larga es más barato construir con diseño accesible que reconstruir, que acoplar, que romper, que volver a hacer después, que adecuar los espacios. Teniendo todo esto en cuenta, como no se ha interiorizado todo el tema de la discapacidad y de la mejora de los espacios, solo hablando de la parte física, por eso se sigue teniendo que romper barreras, que romper gradas, que romper las barras estructurales arquitectónicas que tenemos, solo hablando de la parte física. Yo creo, por ejemplo, perdón que te interrumpa, en esa parte, la gente, tal vez en el Estado o las personas que ejercen esas políticas, lo hacen a través de su percepción, no de percepción de las personas con discapacidad. Entonces eso también yo creo que es un error fatal, de no tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Sí, sí, y es algo que vemos incluso desde temas como el lenguaje, tan simples como en las letras de los baños, que ya vemos, es un tema muy recurrente y parece tan simple porque implica el hecho de que está tratando de abordarse un tema de cómo nos identificamos y no nos identificamos como discapacitados. Muchos tenemos una condición clara que no negamos y que incluso la disfrutamos. ¿Ya? Puede que llegue el momento en el que dices, mi condición es parte de mi identidad
y no está negociado. Es algo que no estoy negando y que de hecho se ha convertido en parte de mi vida, y que desde esa parte, teniendo eso en cuenta, por favor, o sea, no me digas discapacitado, que no estoy por debajo del resto y mi condición es diferente, simplemente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y que claro, ¿cuánto te cuesta decir persona con discapacidad? Porque cuando dices discapacitado, lo que estás haciendo es etiquetar. Es la discapacidad primero. Sí, y definitivamente no, claro, porque somos primero personas. Claro, ahí viene eso de que, no, sí, somos inclusivos, somos accesibles. Vas al parqueadero, discapacitado. Y bueno, o sea, hay tantas cosas que, bueno, creo que las hemos abordado, y para que la gente lo sepa, y que ya lo mencionamos tal vez en otros episodios, ya lo mencionamos en la introducción de hay algo que creo yo que es el documento base de todo, y que es fundamental saberlo, dominarlo, y que abarca de alguna manera todo esto que hemos conversado, la CDPD. Entonces, si puedes hacer tal vez así una radiografía de lo que implica este documento y lo que significa para las vidas de las personas con discapacidad, por favor, adelante. La CDPD es un instrumento internacional que fue aprobado en 2006 por la ONU, que no viene a traer nuevos derechos, sino que es un reconocimiento de que por las condiciones que tenemos las personas con discapacidad, que afrontamos desigualdad estructural, necesitábamos un instrumento que vele por nuestros derechos de manera más directa. Entonces, no se reconocen nuevos derechos, es cierto. Lo que sí se hace es el reconocimiento de que afrontamos situaciones de vida distintas, que necesitamos ajustes razonables, individuales, sui generis, acoplados para cada situación. La CDPD lo que brinda son herramientas más adecuadas, más que respetan más la dignidad de las personas, porque esta es una buena parte de cómo se violan los derechos, viene vinculado a que no se respete la dignidad de las personas, a las personas con discapacidad como individuos, como sujetos que pueden razonar y tomar decisiones. Entonces nos da las herramientas para poder poner nuestros derechos en comparación, en un nivel que va de igual a igual con los derechos de todas las personas sin discapacidad y con discapacidad, para que puedan convivir, porque esa es otra. Hay muchas personas a las que no les parece un término adecuado el término inclusión, porque puede ser un término que está hablando de inclusión-exclusión, o de que nos están tratando de querer acoplar a espacios en los que no deberían desacoplar. Nadie debería ser incluido. Exactamente. Todos deberíamos ser iguales. Claro, hay una frase que dice que el mundo ya nos pertenece, y por qué va a haber esa necesidad de... Sí, pero como siguen siendo temas que recién se están abordando, que recién se están haciendo conocer, siguen siendo términos que pueden estar funcionando, sí. Y aunque no queramos, por ejemplo, el tema de la inclusión laboral, sí, no debería de nombrarse así, pero sigue funcionando. Y en nuestros espacios a veces también estamos hablando desde otros términos. El término de convivencia sigue siendo una palabra bastante mejor, teniendo en cuenta algunos contextos. Y bueno, más allá del juego de palabras, de todo, tener en cuenta que la dignidad de las personas está por sobre todo,
y el poder ser escuchado. Todo esto nos permite la CDPD. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está un poquito más allá está de manera específica abordando los derechos y toma en cuenta algunas situaciones que no se contemplan en otros cuerpos normativos porque aborda el tema de una manera un poco más profunda. Topa el tema de personas en movilidad, en situación de movilidad, de mujeres embarazadas, de niños, niñas, adolescentes, grupos que en otros espacios no tienen una voz. Y también algo importante es que se trata de abandonar los modelos de representación legal que son como un poco excluyentes respecto a las personas con discapacidad, como es el tema de las curadurías, la interdicción, y lo que se trata, y es un tema que se está impulsando incluso en nuestro país, es el tema del sistema de apoyos. El sistema de apoyos que permite tener en cuenta mucho más y darle un poco más de poder a la decisión de las personas con discapacidad y que no sea reemplazado por el familiar, por el amigo, por el curador, para que la decisión permanezca. Claro. Y por eso es muy importante que las personas también puedan saber, no solo las personas con discapacidad, ¿no? Pero también las personas que no tienen discapacidad, que entiendan un poco de la CDPD para que también puedan, por ejemplo, dueños de negocios, dueños de empresas, dueños de instituciones educativas, para que puedan saber también, ¿no?, de todo este tipo de temas. Ahora, por otra parte, también conversando de la CDPD y ligándolo a eso, queremos comentarles que justamente nos invitaron al curso a nosotros y que cambió bastante la perspectiva, Camilo y mí. Realmente yo tenía un modo de ver muy diferente, creo que también lo mencionábamos detrás de cámara, que era un modo de vista para mí curativo, incluso para las neurodivergencias. Y al momento de yo poder leer todo lo que es la CDPD y cómo va avanzando el curso por diferentes temas también, no te choca en sí, pero sí te hace reflexionar mucho de que las personas con discapacidad también tienen los mismos derechos, como tú dices, no es más acá, menos acá, sino que es por la igualdad de los derechos. Entonces, queremos también que las personas puedan saber si quieren tomar algún curso, algún taller, tú nos puedas mencionar un poco más de eso. Bueno, los talleres que tuvimos la oportunidad de tener la parte de docentes, los cursos en los que hiciste referencia, no, tuvieron el patrocinio de UNPA y de PNUD principalmente, con el apoyo de Flaxo Ecuador. Y según tengo entendido, se está viendo la manera de que haya unas réplicas o que un poco se pueda ir dándose un poco más adelante, pero no tengo realmente mucho conocimiento de cuál es el alcance de esto. Sé que se tiene la iniciativa y la buena disposición y que se ha hablado con la Flaxo para que se puedan seguir dando. La Flaxo tiene la buena disposición con la profe Yoconda, que nos ha abierto las puertas para poder tener los espacios, que eso ya es un tema importante, tener el espacio y tener en cuenta de que la Flaxo tiene bastante accesibilidad y hace lo más posible por tener la accesibilidad en cuanto a formatos, en cuanto a los temas, también incluso con el tema de poder hacer accesible para personas con discapacidad intelectual. No dejarlos atrás ha sido un trabajo que implica la adecuación de los documentos y tenerlos en cuenta siempre en cada discurso, en cada espacio, que puede ser complejo, pero se está trabajando.
Es un tema que está un poquito más ligado a las personas que están en coordinación con el tema y que yo directamente no podría decirles sí, directamente yo puedo abrirles el curso o lo que sea, porque no, yo simplemente estuve colaborando con los cursos y con la buena predisposición, eso sí. Dejo si mis contactos o ahí los tienen en la medida de lo posible. Se trata de trabajar en cuanto desde mi trinchera, desde lo que yo puedo aportar, que es como la parte de los derechos. Y ahora también cuando adquiriendo el tema de conocimientos en políticas públicas, se trata de apoyarnos con todas las herramientas para hacer un poco más fácil todo el tema de la accesibilidad sobre todo, pero también el conocimiento y el empoderamiento de derechos, porque más que nada es una lucha que va ligada a la educación pero sobre todo a empoderarte tú como persona con discapacidad y exigir, porque los derechos ahí están, pero tienes que golpear puertas, tienes que insistir, tienes que, claro, con educación y todo, pero tienes que dejar claro que tú, en primer lugar, como persona con discapacidad, sabes los derechos que tienes. Claro. Y bueno, ahí más que nada hacer justamente ese llamado a levantar la voz, las voces de las personas con discapacidad importan. No nos escondamos tal vez del mundo, no nos refugiemos en cuatro paredes. Si bien es cierto, el mundo exterior a veces aterra, es muy imperfecto en cuanto a infraestructura, en cuanto a adaptaciones que podamos requerir, pero no nos escondamos, más bien una forma bastante potente de que cambiemos todo esto es justamente mostrándonos al mundo, saliendo, comunicando justamente nuestra perspectiva de las cosas y bueno, independientemente de que acabamos de mencionar que el tema de los cursos, bueno, es un poco complejo en este momento, pero animarles a que busquen información, porque la información está ahí, al menos hablamos de la CDPD, eso está al alcance, está desde la Constitución de la República, está la Ley Orgánica de Discapacidad y varios instrumentos legales están colgados en Internet. Entonces, a quienes tengan acceso justamente a una herramienta tecnológica, pueden acceder a esos documentos, pueden leerlos. Acaba una parte que menciono porque al menos a mí me sirvió también como primer acercamiento a mis derechos. La plataforma del CONADIS tiene algunos cursos de diferentes enfoques que se puede abordar. Hay cosas súper básicas y fundamentales que creo que puede ser un buen punto de partida para quienes tengan ese anhelo de contribuir a esta lucha, ¿no? Y como bien decías, amigo, no necesariamente tiene que ser solo una persona con discapacidad o solo una persona con alguna neurodivergencia, no. Este es un llamado para toda la sociedad. Todos hacemos fuerza para que las cosas cambien. Y también, o sea, yo digo recalcar y agradecer a Flaxo y a ustedes también, porque tuvieron esa iniciativa con nosotros. Y realmente, como les había comentado, a nosotros nos sirvió bastante eso y el poder tener a la mano estas herramientas nos impulsó incluso a hacer no solo el podcast, sino ir más allá. Entonces, y también justamente acotando a lo que tú decías de alzar la voz, es muy importante porque iniciativas como esta pueden cambiar la vida y el entorno de las personas. No saben si es que ustedes saben o tienen conocimientos de derechos o de algunas cosas fundamentales que necesitan ser expuestas, háganlo, porque al fin y al cabo personas están dispuestas a escuchar, personas están dispuestas incluso a replicar eso y creo que eso es muy importante también para que la sociedad empiece como a concientizar también, visibilizar, sensibilizar y concientizar. Entonces, prácticamente eso. Entonces, sí, como último punto, queremos pedirte un mensaje para las personas que nos ven, que nos escuchan, sobre lo que tú quieras dejarles, lo que quieres que se quede ahí incrustado esa semilla de
Creo que algo que me ha quedado un poco como más claro que podría impactar para la parte del día a día que tenemos, es que tenemos que seguir educando, tenemos que seguir instruyéndonos y no solo no ver a la discapacidad como algo ajeno, sino como una realidad que nos puede llegar a tocar en cualquier punto de la vida. Muchos nacen con discapacidad, pero la mayoría de personas la adquieren. Y las facilidades para poder comunicarnos, para poder trabajar, para poder hacer la vida más fácil para todos, tener en cuenta que la diversidad, la igualdad se acopla con la diferencia. La igualdad y la diferencia no están peleadas, sino que tienen que tener en cuenta que somos iguales desde la diferencia. Nos tenemos que ver desde nuestros distintos rostros, desde nuestros distintos escenarios, que seguimos siendo personas, que seguimos tratando de hacerlo mejor y que aunque el escenario puede ser difícil, teniendo en cuenta la lucha que han tenido las personas con discapacidad, y cuando hablamos con personas con asociaciones, sobre todo con las personas que siguen teniendo que han tenido una lucha histórica que nos comentan cómo es su realidad, es que aunque el escenario puede ser difícil, puede ser incluso un poco desalentador en muchos escenarios porque han estado luchando y luchando y luchando, el mensaje final es que siempre tenemos que seguir, y que entre más nos asociemos, entre más nos informemos, nos eduquemos, tener en cuenta que primero somos personas, que tenemos derechos, que no tenemos que dejar a nadie atrás, como es el lema de las personas con discapacidad, de las asociaciones. Es un buen lema. Es importante para tenerlo en cuenta siempre, en todos los espacios, educación, trabajo, todo en la sociedad, y que la manera en la que nos vamos conviviendo, en la que vamos vamos abriendo puertas. Eso me parece que es lo más importante. Genial, y también, bueno, para finalizar, recalcar que todas las personas somos sujetas a derecho, nadie es más que nadie, y sobre todo, poder expresar también el mensaje, poder educarnos, informarnos y justamente poder transmitir a las personas que también necesitan. Y también otro punto que quiero topar ya para finalizar es que obviamente las personas con discapacidad luchan, y gran parte creo que también para que la gente pueda entender que no se sufre por la condición o por la discapacidad, sino se sufre por el entorno. Entonces, siempre recalcamos aquí en este podcast, discapacidad, neurodivergencia no es un motivo para sufrir, sino más bien para seguir luchando. Por lo que se sufre, todas las personas sufrimos en un momento, pero se lucha por el entorno, para que sea más convivencial, para decirlo de Sí, la comprensión de que los escenarios son distintos, y que desde la educación, desde las distintas enfoques que podemos darle a la comprensión de la discapacidad, y que la discapacidad tiene encuentros. La discapacidad física, intelectual, psicosocial, auditiva, implica que toda la manera en la que vemos la vida
tiene que ser siempre con una visión, con una mirada abierta, con una apertura al conocimiento del punto de vista del otro, del punto de vista que nos abre un mundo diferente desde la visión de cada persona, nos ayuda a comprender escenarios que a veces no tenemos idea que existen y que cada vivencia es importante y que nos ayuda a poder ir aumentando la manera en la que podemos llevar los derechos desde la parte que simplemente está contemplada como teórica, pasarla a la práctica. Esa creo que es la parte más importante, pero sobre todo no dejar a nadie atrás. Exacto, qué bien, qué bien. Y creo que esa frase, cerrar con eso es muy poderoso. Así que nada, muchísimas gracias una vez más, Raquel, por tu tiempo, por tus conocimientos. Siempre este es tu casa, este espacio. Puedes disponer cuando tengas planes, proyectos que quieras difundir. Siéntete en la confianza de decirnos, amigos, quiero hablar de esto, necesito difundir, que así lo vamos a hacer. Y aprovechando, mencionaste que pueden las personas que requieran tal vez contactarte por medio de redes sociales, tus contactos tal vez, los vamos a estar dejando en la descripción, los vamos a pedir. Y nada, nuevamente decir a las personas que sigan viendo nuestros contenidos, sigan disfrutando de lo que hacemos porque lo hacemos con corazón y con la convicción de que es lo que necesita la sociedad. Así que apóyennos con su like, compartan, comenten sobre todo porque el tema legal es una cuestión que seguramente es bastante amplia, bastante confusa tal vez para muchas personas. Y claro, cualquier pregunta que tengan por ahí suelta, pueden dejarla en los comentarios que posiblemente en algún próximo video la podemos estar abordando. Así que den ahí todas sus preguntas. Gracias. Sin nada más que decir, nos vemos.